El silencio era la peor parte. Llevábamos 36 horas observando aquella cosa, y era el silencio lo que nos estaba destrozando. No el silencio tenso y expectante de una incursión antes del amanecer en las montañas de Kunar, sino un vacío muerto y absoluto. Éramos Tiza 4, un equipo de la compañía de reconocimiento del regimiento, encaramados en la azotea del Curtis, con nuestras ópticas apuntando a Rittenhouse Square. Debajo de nosotros, el corazón de Filadelfia había sido extirpado quirúrgicamente. Los federales habían establecido un perímetro estricto a 3 manzanas de distancia, una ciudad fantasma de coches abandonados y basura arrastrada por el viento. Dentro de eso, el ejército tenía su propio cordón, y en el centro de todo, sobre el cuidado césped de la plaza, se encontraba el cubo. No era negro como una capa de pintura, era negro como un agujero en el universo. 10 pisos de geometría perfecta e impecable que simplemente había aparecido, sin destello, sin estruendo. En un momento era una tarde de martes en Filadelfia. Al siguiente estaba esto. Nuestro equipo era inútil. Las térmicas no veían nada, ni siquiera una diferencia de temperatura con el aire ambiente. Los escáneres de radiofrecuencia mostraban una línea plana. Los drones de mapeo LIDAR que enviamos simplemente lo registraron como un error de datos, un trozo de realidad que se negaba a ser medido. Era un bloque de pura e instrumentalizada nada de 300 pies de altura. ¿Algo, Kael? La voz crepitó en mi auricular. Sargento de primera clase Dermot O'Connell, nuestro líder de equipo. Todos lo llamaban Goonie, un remanente de una breve y poco aconsejable temporada en los Marines, antes de que viera la luz y viniera al 75º. Negativo, Goonie, murmuré, sin apartar la vista del catalejo. El mismo montón de nada que hace una hora. ¿Los cerebritos todavía tienen alguna idea brillante? Oh, ya conoces a los cerebritos. Su voz estaba impregnada del cinismo seco de un hombre que había visto demasiadas ideas brillantes acabar con la vida de la gente. El contingente de DARPA está discutiendo sobre el plegamiento multidimensional. Un tipo de la NASA cree que es una sonda de von Neumann en modo de reposo. Mi favorito es el profesor de humanidades que trajeron de Princeton, que piensa que es una declaración metafísica. Resoplé. Una declaración metafísica que requirió que la mitad del Comando Conjunto de Operaciones Especiales la hiciera de niñera. Así es. Mantente alerta. Los altos mandos se están poniendo nerviosos. El nerviosismo llegó una hora después en forma de una caravana de coches negros que gritaba Departamento de Estado por los 4 costados. Atravesó los puestos de control militares y se detuvo en el puesto de mando instalado en el vestíbulo de un hotel requisado. Observamos a través de nuestros visores cómo emergía el VIP. No era un general de 4 estrellas ni un político de rostro severo. Era un hombre con un traje arrugado, que se aferraba a un maletín como si fuera un salvavidas. Era delgado, con un nerviosismo de pájaro en sus movimientos. Acaba de llegar la identificación, dijo Goonie por las comunicaciones. Dr. Aristides Bellows, lo más alto en el campo de la xenolingüística, escribió el libro sobre los protocolos de primer contacto. ¿Primer contacto? Mascullé viendo a Bellows pasearse de un lado a otro cerca de la línea policial, ensayando palabras para sí mismo. Parecía un chico de instituto a punto de pedirle a la reina del baile que bailara con él. ¿Van a intentar hablarle a un ladrillo? Toda la situación parecía una farsa. Éramos Rangers. Estábamos entrenados para lidiar con amenazas tangibles, hombres con armas, bombas en el camino. Sabíamos cómo apostarnos en una puerta y despejar una habitación. No sabíamos cómo manejar a un dios geométrico y silencioso que ignoraba las leyes de la física. Ver a este científico prepararse para dar un discurso ante él parecía profunda y fundamentalmente estúpido. El general MacLeod, el comandante general de la operación, claramente estaba de acuerdo. Podíamos verlo en el vestíbulo del hotel, su postura rígida, sus manos gesticulando con movimientos bruscos y airados,
mientras discutía con los trajeados que rodeaban a Bellows. Pero los trajeados ganaron. Siempre lo hacen. A las 14 horas del este, precisamente, ocurrió. No hubo sonido, ni luz de advertencia. Una de las caras del cubo, la que apuntaba al este, simplemente se disolvió. No se deslizó ni se vaporizó, simplemente dejó de ser, revelando una abertura tan inquietantemente negra como el exterior. Desde el umbral, una rampa del mismo material se extendió hasta el suelo, su ángulo perfecto, su superficie imposiblemente lisa. El aire cambió. El húmedo aire de verano de Filadelfia fue reemplazado instantáneamente por un frío profundo, como de sótano, que me erizó los pelos de los brazos. Y con él, un olor. Tenue, limpio, como el aire después de un rayo, pero debajo, algo más, algo orgánico y acre, como abrir un termitero. De la negrura emergió una única figura. Era inmensa, fácilmente 8 pies de altura, quizás más. Estaba revestida con una armadura asimétrica que parecía tallada en obsidiana pulida, surcada por vetas de una suave bioluminiscencia azul verdosa, que pulsaba a un ritmo lento y constante. Sus movimientos eran líquidos, una gracia de depredador que contrastaba totalmente con su volumen. Una espada larga y perfectamente recta estaba sujeta magnéticamente a su espalda. Su cabeza estaba cubierta por un casco sin rasgos, y giraba la cabeza lentamente, metódicamente, escaneando las filas de soldados, los vehículos blindados, nuestras posiciones en las azoteas. Lo veía todo. Lo designamos Solitario. El Dr. Bellows obtuvo su permiso. En contra de las audibles y furiosas protestas del general MacLeod, que llegaban por la red de mando, al científico se le indicó que avanzara. Caminó lentamente, con paso vacilante, a través del césped, deteniéndose a unos 50 pies del alienígena. «Somos el pueblo de la Tierra», comenzó Bellows, su voz amplificada por un pequeño altavoz, temblorosa pero clara. Cambió a una serie de números primos, luego a secuencias binarias, un lenguaje matemático cuidadosamente construido diseñado para hacer un saludo universal. Solitario permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. Por un instante que me paró el corazón, pensé que estaba funcionando. La esperanza, frágil e idiota, revoloteó en mi pecho. Entonces se movió. No fue un paso, fue un borrón. En un instante, cubrió la mitad de la distancia entre ellos. Su brazo se disparó, un pistón de armadura negra, y su mano, larga y de 3 dedos, se cerró alrededor de la garganta de Bellows. El científico emitió un sonido ahogado, gorgoteante. Antes de que nadie pudiera siquiera procesar la acción, hubo un chasquido agudo y húmedo. Solitario le había roto el cuello. Arrojó el cuerpo a un lado como una muñeca desechada. «Tango 1, ataque», gritó una voz por la red. Desde una posición en una azotea a media milla de distancia, un proyectil .338 Lapua Magnum restalló en el aire. Vimos la onda supersónica de su paso. El proyectil, viajando a casi 3.000 pies por segundo, debería haber atravesado bloques de motor. En cambio, se detuvo. Chocó contra un muro invisible a unas 6 pulgadas del casco de Solitario, aplastándose en el impacto con un sordo destello de energía cinética. La bala deformada de cobre y plomo cayó inofensivamente sobre el césped. Solitario ignoró el disparo. No le prestó más atención al rifle de francotirador más potente del arsenal de los Estados Unidos, de la que un hombre le prestaría a una mosca. Volvió la cabeza hacia el cubo y, lenta y deliberadamente, levantó una mano abierta. En respuesta, un sonido comenzó a emanar del portal negro. Empezó como un zumbido bajo y creció rápidamente hasta convertirse en un chirrido, un chasquido, un rasguido. Era el sonido de 1.000.000 de insectos, el sonido de un nido perturbado. Y de la oscuridad llegaron, docenas de ellos, descendiendo por la rampa. Estaban construidos como Solitario pero ligeramente más pequeños, más esbeltos,
armados con las mismas espadas rectas. Una falange de pesadillas de obsidiana. La voz del general MacLeod cortó el pánico creciente en las comunicaciones, fría y final. A todas las unidades, todos los indicativos, aquí Centinela 6, abran fuego. Repito, abran fuego a discreción. El mundo estalló en un trueno. La primera andanada fue una cosa de terrible belleza. Miles de rifles, ametralladoras y cañones montados en vehículos abrieron fuego simultáneamente. Un muro de plomo y fuego se estrelló contra la línea de criaturas que avanzaba, y no hizo nada. Cada uno de ellos estaba protegido por el mismo escudo invisible que había detenido el disparo del francotirador. Cada bala que daba en el blanco producía una tenue y trémula onda azul en una barrera de energía. Saltaban chispas, pero los alienígenas, ya los estábamos llamando mirmidones en la red, ni siquiera se inmutaron. Simplemente siguieron avanzando, una marea silenciosa e inexorable de armadura negra, su ritmo ininterrumpido. Se movían a través de la tormenta de proyectiles de 5,56 milímetros como hombres caminando bajo una lluvia ligera. «Gunny, no están sufriendo ningún daño», grité en mi micrófono, mi propio rifle sacudiéndose contra mi hombro mientras vaciaba un cargador contra el más cercano sin ningún efecto. «Sigan disparando. Encuentren un punto débil». La voz de O'Connell era tensa, forzada. Granadas de los M320 trazaron arcos en el aire, detonando frente a la falange. Las explosiones levantaron tierra y metralla, pero los mirmidones atravesaron las explosiones ilesos. Los destellos azules de sus escudos apenas registraban los impactos. Esto no era una batalla, era un ejercicio de futilidad. Entonces llegaron a nuestra línea. El primer soldado que alcanzaron fue un joven de la Guardia Nacional, su rostro una máscara de terror. Todavía estaba disparando su M4 cuando la espada del mirmidón destelló. La hoja, que había parecido una simple pieza de metal, se encendió con una brillante luz blanca. Siseó al atravesar el rifle del soldado, su chaleco antibalas y su pecho sin más resistencia que un bisturí a través del papel. El guardia nacional fue cortado casi en dos antes de que tuviera siquiera la oportunidad de gritar. Ese fue el momento en que la disciplina se rompió. La lucha se convirtió en una masacre. Las espadas de energía de los mirmidones cortaban Kevlar, acero y hormigón. Eran sobrenaturalmente rápidos y brutalmente eficientes. Un barrido de una espada decapitaba a 3 hombres. Una sola estocada empalaba a un soldado y al bloque del motor del Humvee, que usaba como cobertura. La red de radio, que antes era un flujo controlado de información táctica, se convirtió en una cacofonía de gritos, de hombres llamando a sus madres, de los gorgoteos húmedos y finales de los moribundos. Desde nuestra posición elevada, teníamos una vista de pájaro de la masacre. Se suponía que éramos el elemento de reconocimiento, los ojos y los oídos. Ahora éramos solo testigos de un evento de extinción. «¡Esto es un desastre! ¡Kyle, lanza humo! ¡Nos largamos!» La orden de Gunny me sacó de mi parálisis inducida por el horror. «Tiza 4, aquí Gunny. Desplácense al punto de reunión alfa. ¡Muevan, muevan, muevan!» Agarré las granadas de humo de mi chaleco, quité las anillas y las lancé por el borde del techo. Siseando, cobraron vida, arrojando un espeso humo blanco que se extendió por la calle de abajo, proporcionando unos preciosos segundos de ocultación. Cogimos nuestro equipo y nos retiramos del borde, dirigiéndonos a la escalera. Nuestra misión había cambiado en el lapso de 5 minutos de observación a simple y pura supervivencia. Mientras bajábamos a toda prisa por las polvorientas escaleras, el edificio tembló. Un profundo y estremecedor estruendo resonó desde la plaza, seguido por el silbido de proyectiles entrantes. El mando había traído la artillería pesada. Obuses M-777 de una batería a millas de distancia estaban lloviendo proyectiles de alto explosivo de 155 milímetros sobre los mirmidones.
Salimos a una calle lateral y nos arriesgamos a mirar atrás. El cielo sobre la plaza estaba lleno de nubes negras de humo, mientras los proyectiles detonaban en el aire, creando una lluvia de metralla mortal. Fue igual de inútil. Los escudos azules parpadearon, pero la línea de mirmidones nunca dejó de avanzar. Un par de helicópteros Apache se lanzaron en picado, sus cañones de cadena rugiendo. Los proyectiles de 30 milímetros, diseñados para destrozar blindaje ligero, se estrellaron contra los escudos como guijarros. Un misil Hellfire, guiado por láser, salió disparado de su pilón y detonó directamente sobre una de las criaturas. Por una fracción de segundo, el mirmidón fue engullido por una bola de fuego. Cuando se disipó, la criatura seguía en pie, su escudo brillando intensamente pero resistiendo. Miró hacia el Apache, y los patrones con forma de gema en su armadura pulsaron. Un rayo de energía violeta y concentrada salió disparado de su pecho, y el helicóptero simplemente se desintegró en el aire, sus restos en llamas lloviendo sobre los edificios de abajo. El caos se adueñaba ahora de la ciudad. Las líneas ordenadas de defensa se habían hecho añicos. Los soldados estaban en una retirada total y desorganizada. Su huida enredada con la estampida de pánico de los civiles que no habían sido evacuados a tiempo. Los mirmidones eran aterradoramente inteligentes. No solo mataban al azar. Los vimos apuntar metódicamente a vehículos de mando, sistemas de comunicación y emplazamientos de armas pesadas. Estaban decapitando la capacidad del ejército para contraatacar, sembrando la máxima confusión. Corrimos, usando nuestro entrenamiento para movernos de cobertura en cobertura, a través de la zona de guerra en que se había convertido el centro de Filadelfia. Éramos una unidad pequeña y cohesionada en un mar de anarquía. Una nueva voz, fría y tensa, cortó el ruido en el canal de mando. Era el general MacLeod. A todos los elementos de la RRC, atención. El mando y control está comprometido. Deben actuar de forma autónoma. Sus nuevas órdenes son observar, informar e identificar una debilidad. Ahora son mis ojos. Repito, encuentren un punto débil, a cualquier costo. Sus palabras aún resonaban en nuestros oídos cuando el mundo se convirtió en fuego y ruido. Un misil perdido, nuestro o de ellos, quién sabe, se estrelló contra la fachada de un rascacielos justo encima de nosotros. El frente del edificio se desprendió en una avalancha a cámara lenta de vidrio, acero y hormigón. ¡Al suelo!, gritó Goonie. Nos lanzamos a cubierto, pero era demasiado tarde. La calle se derrumbó bajo el peso de 1000 toneladas de escombros. El rugido fue ensordecedor. El suelo se agitó, y luego, la oscuridad. Estábamos aislados, enterrados, y solos en una ciudad que ahora pertenecía a los monstruos. El silencio que siguió al derrumbe fue casi tan aterrador como el estruendo que lo precedió. Era un silencio espeso, ahogado por el polvo, puntuado por el gemido del metal sometido a tensión y el repiqueteo de los escombros al caer. Me zumbaban los oídos, me ardían los pulmones. Hice una rápida autoevaluación. No tenía huesos rotos, solo contusiones y el sabor metálico de la sangre en la boca. Una a una, las luces de nuestros cascos parpadearon, cortando débiles haces de luz a través de la opresiva oscuridad. ¡Respondan! La voz de Gunny era un graznido áspero, cercano. «Rourke, bien», tosí. «Finch, aquí». Ese era Lackland, nuestro especialista en comunicaciones. «Jaskevich, estoy bien». Corbin, nuestro ametrallador. «Albright, aquí, sargento». Phineas, nuestro médico. Sonaba conmocionado. 5 de nosotros. Lo habíamos logrado. Estábamos atrapados en lo que parecía ser la planta baja de un edificio de oficinas derrumbado. Un bolsillo de supervivencia en una tumba de hormigón y acero. La calle principal estaba completamente bloqueada por una montaña de escombros. Estábamos en lo más profundo del territorio enemigo. Después de lo que pareció una eternidad, el polvo comenzó a asentarse.
Encontramos un camino a través de los restos que conducía a la estructura relativamente intacta de la biblioteca gratuita de Filadelfia. Sus grandes y silenciosas salas eran ahora un mausoleo de libros rasgados y mármol destrozado. Afuera, los sonidos de la batalla se habían desvanecido hasta convertirse en un estruendo distante y esporádico. Aquí, entre las historias silenciosas de un mundo muerto, reinaba una quietud espeluznante. «¿Finch? ¿Algo en la radio?», susurró Gunny, su voz resonando en la vasta sala de lectura. Lachlan negó con la cabeza, su rostro pálido en la penumbra. «Nada más que estática en la red de mando principal. Ni siquiera puedo contactar con la frecuencia de la FRR. Estamos solos». Subimos a un piso superior, a una ventana que ofrecía una vista del Benjamin Franklin Parkway. Lo que vimos nos heló la sangre. Los mirmidones patrullaban las calles, pero no caminaban como soldados. Se movían con un andar espasmódico e inhumano, sus cabezas girando constantemente, y no estaban atados por la gravedad. Vimos a uno de ellos escalar sin esfuerzo la pared del Instituto Franklin, sus extremidades encontrando agarre en la pared de piedra lisa, con la misma facilidad que si caminara sobre terreno plano. Su coordinación era perfecta, un silencioso ballet de muerte. A través del micrófono de alta ganancia de Finch, podíamos oírlos comunicarse. Una serie de clics y chirridos bajos y húmedos, como un nido de cucarachas. «Se están consolidando», observó Gunny, con los binoculares pegados a los ojos. «Estableciendo un perímetro», observamos durante horas, catalogando sus movimientos, su número, sus patrones de patrulla. Eran exhaustivos, metódicos. Entonces vimos nuestra oportunidad, o lo que parecía ser una. Un solo mirmidón se separó de su patrulla y entró en un estacionamiento de varios niveles al otro lado del Parkway. Se movía lentamente, barriendo el área. «Eso es», dijo Gunny, su voz apenas un susurro. «Esa es nuestra oportunidad. No vamos a salir de aquí escondiéndonos. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Necesitamos encontrar una manera de matar a uno». Era un riesgo demencial, una misión suicida. Pero tenía razón. Esconderse solo significaba morir más tarde. Nuestra nueva misión de MacLeod era encontrar una debilidad. Eso significaba que teníamos que acercarnos. El plan era simple y desesperado. Cruzaríamos el Parkway al amparo de los escombros y montaríamos una emboscada dentro del estacionamiento. Sus pilares de hormigón y su eterna penumbra nos darían una ventaja, o eso esperábamos. El objetivo era atraerlo a una zona de muerte, golpearlo desde múltiples ángulos simultáneamente y abrumar cualquier defensa que tuviera. Entrar en el estacionamiento fue la parte fácil. El juego del gato y el ratón que siguió fue una pesadilla. El mirmidón era más inteligente de lo que habíamos anticipado. No se limitaba a caminar por las rampas. Se detenía, permanecía perfectamente quieto durante largos momentos, con la cabeza inclinada. Nos dimos cuenta de que estaba usando alguna forma de sensor activo, como la ecolocalización. Un suave ping, casi subsónico, resonaba a través de la estructura, y teníamos que congelarnos detrás de un pilar, rezando para que no nos hubiera localizado. Estábamos en el tercer nivel, distribuidos entre las columnas de hormigón. Corbin Jaskevich estaba apostado con su ametralladora de escuadrón M249 para proporcionar una base de fuego. Yo estaba con Gunny en el flanco, listo para moverme. Finch y Albright eran nuestra retaguardia. «A mi señal», respiró Gunny por nuestro canal privado de equipo. Pero la criatura se nos anticipó. Intentamos crear una distracción, lanzando un cargador vacío para llamar su atención. Ni siquiera giró la cabeza. En cambio, giró sobre sí misma, sus movimientos un borrón, y cargó no hacia el sonido, sino directamente hacia la posición de Jaskevich. «¡Contacto!», gritó Corbin, abriendo fuego. El torrente de trazadoras martilleó el escudo del mirmidón, la luz azul destellando brillantemente pero resistiendo. La espada de energía de la criatura se encendió. Blandió, no hacia Corbin,
sino hacia el pilar de hormigón que usaba como cobertura. La hoja cortó el hormigón armado como si fuera poliestireno. Un trozo del techo se vino abajo, y Corbin gritó cuando su pierna fue aplastada bajo una losa de escombros. La emboscada había fracasado. Estábamos expuestos, inmovilizados, con un hombre herido. El mirmidón avanzaba hacia nosotros lentamente ahora, con la cabeza ladeada, como si saboreara el momento. Era un depredador que había acorralado a su presa. Disparamos desesperadamente, nuestros proyectiles chapoteando inofensivamente contra su escudo. Estaba jugando con nosotros. Me agaché detrás de mi propio pilar, el corazón martilleando contra mis costillas. Mi mente corría a toda velocidad, repasando cada momento del desastre. El disparo del francotirador en la plaza, el Hellfire, nuestras propias balas inútiles. Algo no estaba bien, faltaba algo. Busqué a tientas un cargador nuevo, mis manos temblando. Mientras lo encajaba, un casquillo de latón vacío fue expulsado de mi rifle y repiqueteó por el sucio suelo de hormigón. Lo observé, hipnotizado. Rodó en un arco lento y perezoso, perdiendo impulso hasta que cruzó suavemente la línea invisible del escudo del mirmidón. Se detuvo, golpeando suavemente contra el pie blindado de la criatura. El escudo no destelló. El mirmidón no reaccionó. Simplemente se quedó allí. Y en ese instante, una pieza del rompecabezas encajó en mi cerebro con la fuerza de un golpe físico. El proyectil del francotirador, moviéndose a 3000 pies por segundo, había sido detenido en seco. Pero un simple casquillo de latón, rodando quizás a unas pocas pulgadas por segundo, había pasado a través. No se trataba de potencia, se trataba de velocidad. «Gunny, el escudo», susurré en mi micrófono de garganta, mi voz tensa por una aterradora revelación que empezaba a amanecer. Es cinético. Reacciona a la velocidad. La línea se quedó en silencio por un segundo. El único sonido era nuestra respiración entrecortada y el lento y deliberado raspar de los pies del mirmidón sobre el hormigón mientras avanzaba. «Repite, Kyle». La voz de Gunny era tensa. «El escudo», repetí, forzándome a hablar con claridad. «Es como un fluido no newtoniano, pero a la inversa. Detiene objetos de alta velocidad, balas, metralla, pero las cosas que se mueven lentamente. Creo que pueden pasar a través. Un casquillo gastado acaba de rodar y tocarlo. No pasó nada». Otro momento de silencio mientras el resto del equipo procesaba la demencial física de lo que estaba sugiriendo. Estábamos intentando derribar el muro de una fortaleza con mazos, cuando la llave había estado en la cerradura todo el tiempo. «Finch», ordenó Gunny, su voz ahora afilada con determinación. «¿Tienes una granada de humo?» «Afirmativo, Gunny. No la actives, simplemente ruédala, suavemente». Desde su posición detrás de un sedán destrozado, vimos a Finch asomarse. Tomó una granada de humo M18 gris de su chaleco, y con un movimiento por debajo del brazo como si estuviera jugando a los bolos, la envió deslizándose por el suelo hacia el mirmidón. Se movió lentamente, tambaleándose sobre su costado, antes de cruzar la barrera invisible y chocar inofensivamente contra la armadura de la espinilla de la criatura. El mirmidón inclinó la cabeza, un movimiento curioso, como de pájaro, pero el escudo permaneció inerte. Mi hipótesis era correcta. Nuestras armas de miles de millones de dólares eran inútiles, pero un hombre con un cuchillo, si pudiera acercarse lo suficiente, podría matar a una de estas cosas. Era un conocimiento que habíamos pagado caro, y el precio estaba a punto de subir. Estábamos atrapados. Jaskevich estaba inmovilizado, gimiendo de dolor, su pierna un amasijo destrozado. El mirmidón había detenido su avance, su casco sin rasgos girando de uno a otro de nosotros, como si decidiera a quién matar primero. Sabía que nos tenía. Estaba comenzando de nuevo su aproximación metódica, acortando la distancia para matar. No había escapatoria. No podíamos correr más que él, especialmente no con Corbin.
Nuestros rifles no eran más que generadores de ruido. El combate cuerpo a cuerpo con una máquina de muerte biológica de 8 pies de altura era un suicidio. Entonces, una nueva voz llegó por la radio, ahogada por el dolor y una sombría resolución. Era Jaskevich. Kael, Gunny, jadeó. En su equipo de combate pude verlo. Una mina M18A1 Claymore, con la parte frontal estampada con las palabras «Frente hacia el enemigo». Tenía el detonador, el dispositivo de disparo M57, en la mano. Yo lo retendré. Ustedes salgan de aquí. Díganle a mi esposa. «Corbin, ni se te ocurra». La voz de Gunny era una orden, una súplica. «Es una orden, especialista». Pero Jaskevich ya no escuchaba órdenes. Con un grito ronco y gutural que era a partes iguales dolor y furia, usó su brazo bueno para incorporarse. Arañó los escombros que aprisionaban su pierna, no para liberarse, sino para conseguir un mejor ángulo. Giró la Claymore sobre su chaleco, de modo que la parte trasera quedaba contra su pecho, y la cara mortal apuntaba hacia afuera. «¡Prepárense para correr!», gritó. Se lanzó hacia adelante. Una embestida desesperada y a una pierna directamente contra el mirmidón. La criatura, sorprendida por el ataque repentino y suicida, levantó un brazo para apartarlo de un manotazo. Pero Jaskevich estaba demasiado cerca. Se estrelló contra el pecho del mirmidón, sus brazos rodeando su torso, presionando la cara de la Claymore contra su armadura de obsidiana. Estaba dentro del escudo. «¡Adiós, chicos!», rugió en su micrófono. Apretó el detonador. La explosión en el espacio cerrado fue apocalíptica. No fue un estruendo. Fue un golpe físico que me impactó en el pecho y me lanzó hacia atrás contra un muro de hormigón. Mis oídos chillaron. Mi visión nadó en un mar de puntos negros. Debido a que la explosión de la Claymore, 700 bolas de acero impulsadas por C4, había detonado dentro del perímetro del escudo. Toda su horrible fuerza fue dirigida directamente contra el mirmidón. La criatura fue lanzada hacia atrás, su cuerpo desgarrado por la explosión. Su armadura estaba destrozada, agrietada como cristal negro. Un espeso icor de color óxido, del color del aceite viejo, brotaba de una docena de heridas. No estaba muerto. Se retorcía en el suelo tratando de levantarse, su escudo personal parpadeando erráticamente como una luz fluorescente moribunda, antes de finalmente cortocircuitarse con un siseo. La rabia, pura y sin diluir, atravesó mi desorientación. Rabia por Corbin. Me puse en pie de un salto. La espada de energía del mirmidón yacía en el suelo a unos pocos pies de distancia, su brillo blanco desvaneciéndose. No dudé. La arrebaté. La empuñadura se sentía extrañamente orgánica, cálida y ligera en mi mano. La criatura estaba a 4 patas, su cabeza insectoide levantándose. Blandí la espada. Se movió con una facilidad antinatural, zumbando con una vibración de baja frecuencia. La hoja conectó con el cuello del mirmidón y cortó armadura, carne y hueso como si no estuvieran allí. La cabeza, todavía encerrada en su casco, rodó por el hormigón. Se detuvo y, con un último y repugnante chapoteo, el casco se desprendió. Lo que yacía allí, mirando hacia arriba con ojos muertos y multifacetados, no era el rostro de un soldado. Era la cabeza de un insecto gigante, una mantis religiosa del infierno, con mandíbulas que se contraían y ojos complejos tan negros y profundos como el petróleo crudo. Se me revolvió el estómago. No estábamos luchando contra soldados con armaduras. Estábamos luchando contra bichos gigantes e inteligentes. Y acabábamos de descubrir cómo aplastar a uno. La imagen de la cabeza insectoide estaba grabada en el interior de mis párpados. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una conmoción profunda que alteraba el mundo. La adrenalina del combate se desvaneció, dejando un vacío hueco y tembloroso. «Finch, ponte a la radio». La voz de Gunny era áspera, pero contenía el núcleo de hierro del mando. «Usa el transmisor de ráfaga de emergencia. Diles todo».
Mientras la clan jugueteaba con la radio de alta potencia, su rostro de un blanco fantasmal, yo me acerqué tambaleando a Corbin. No quedaba mucho. Albright ya estaba allí, haciendo lo que podía, que no era más que cubrir respetuosamente el cuerpo con un poncho. El coste de nuestro nuevo conocimiento estaba escrito en la sangre y los despojos sobre el suelo de hormigón. Finalmente contacté con la frecuencia de mando de MacLeod. Mi voz se quebró al dar el informe. Centinela 6, aquí Tiza 4 real. ¿Me copia? Por un momento, solo estática. Luego, una voz cortante y tensa. Tiza 4, le leemos. Pensábamos que estaban perdidos. Informe. Señor, dije con la voz temblorosa. Nos enfrentamos a un mirmidón. Lo neutralizamos. Tomé una respiración profunda. Los escudos se basan en la velocidad. Detienen proyectiles de alta velocidad, pero los objetos que se mueven lentamente pueden penetrar. Repito, la clave es el combate cuerpo a cuerpo, una estocada lenta y deliberada. Hubo un silencio atónito al otro lado. Y señor, hay más. Continué mirando al monstruo decapitado. El enemigo es biológico, de naturaleza insectoide. La armadura es una especie de exoesqueleto biomecánico. Esto no es un traje. Estamos luchando contra insectos gigantes e inteligentes. Más silencio. Casi podía oír la incredulidad. El frenético cruce de comunicaciones en el centro de mando a millas de distancia. Tiza 4, confirme su última transmisión, dijo finalmente el operador. Confirmado, dije, mi voz endureciéndose. Estoy mirando su cabeza ahora mismo. Y tengo su arma. Miré la espada alienígena que todavía aferraba en mi mano. Zumbaba suavemente, un bajo rumor de poder que resonaba en mi brazo. Eso captó su atención. La incredulidad fue reemplazada por una repentina y feroz urgencia. Fue el propio general MacLeod quien se puso en la línea. Sargento Rourke, aquí Centinela 6. Escúcheme y escúcheme bien. Su equipo es ahora el activo más importante de este planeta. Deben mantener su posición a toda costa. Aseguren los restos del hostil y esa arma. Se está movilizando una fuerza de reacción rápida, pero tardará en llegar a ustedes. No pierdan esa información, ¿me entiende? Cristalino, señor, repliqué. No me decepcione, sargento. La línea se cortó. Teníamos nuestras órdenes. Ya no éramos un equipo de reconocimiento. Éramos guardianes de una revelación. No podíamos quedarnos en el expuesto estacionamiento. Llevamos el cuerpo de Corbin con nosotros y encontramos una posición más defendible. La profunda bodega de piedra de un restaurante de lujo en ruinas. Barricamos la única entrada con pesados botelleros y escombros, colocando lo que quedaba de nuestras claymores y sensores para cubrir la aproximación. En la oscuridad húmeda y mohosa, esperamos. Goonie hizo la primera guardia, su rostro grabado con un dolor que se negaba a mostrar. Albright, nuestro médico, libraba una batalla perdida con su propio shock, sus manos temblando mientras limpiaba su equipo. Finch estaba sentado encorvado sobre su radio, escuchando el silencio, y yo me senté con la espada alienígena sobre mi regazo. Era imposiblemente ligera para su tamaño, el equilibrio perfecto. El metal, o lo que fuera, era cálido al tacto, y el bajo zumbido era una vibración constante, casi relajante. Se sentía menos como una herramienta y más como un ser vivo. Mientras esperábamos, Finch y yo, bajo la supervisión de Goonie, hicimos un examen preliminar del cadáver del mirmidón. La armadura no estaba simplemente atornillada. En algunos lugares, parecía estar fusionada directamente con el exoesqueleto quitinoso de la criatura. Cables y lo que parecían ser cables de fibra óptica desaparecían en la carne de la criatura, fusionando tecnología y biología en un todo impecable y horrible. Esta no era una criatura que llevaba armadura, era la armadura. Las horas pasaron lentamente, la presión psicológica era inmensa. Cada raspado de escombros de las calles de arriba, cada estruendo lejano, nos hacía saltar. Los chasquidos de las patrullas de mirmidones resonaban a través de los escombros,
Un recordatorio constante de que estábamos en el corazón del nido, rodeados de miles de criaturas que ahora sabíamos que podíamos matar, pero solo acercándonos lo suficiente como para que ellas nos mataran primero. El peso de lo que sabíamos y lo que le había costado a Corbin era una presencia física en la bodega. La esperanza llegó en forma de un crepitar en la radio de Finch. Tiza 4, aquí Mangosta 1, estamos en aproximación a 5 minutos, lanzando humo verde al acercarnos. Una ola de alivio tan poderosa que casi me hizo sentir mal me invadió. Estaban viniendo. Pero con el alivio llegó una nueva punzada de miedo. El ruido de su aproximación sería una campana para la cena para cada mirmidón en un radio de 1 milla. Lo oímos antes de verlo. El rugido atronador del motor de un Striker y el pesado tableteo de su ametralladora calibre 50. Se estaban abriendo paso a la fuerza. «¡Están aquí!», gritó Finch. Salimos de la bodega a toda prisa hacia la calle en ruinas. El vehículo blindado Striker se detuvo derrapando a 50 yardas de distancia, su arma disparando en largas ráfagas contra objetivos invisibles. La rampa trasera cayó y un equipo de Rangers de la FRR comenzó a desembarcar. En ese preciso momento, 2 nuevas figuras aparecieron en el techo del edificio de enfrente. 2 mirmidones más. Cayeron al suelo, aterrizando con un golpe que hizo temblar el suelo, sus movimientos silenciosos y fluidos. El rescate acababa de convertirse en otro tiroteo. Los 2 nuevos mirmidones no dudaron. Se movieron con una sinergia aterradora, un par de lobos cazadores descendiendo sobre el rebaño. Uno cargó contra el equipo de la FRR, que desembarcaba del Striker, mientras que el otro se abalanzó hacia nuestra posición, su espada de energía cobrando vida con un destello. El calibre .50 del Striker rugió, martilleando el escudo de la primera criatura con un torrente de proyectiles pesados, creando un efecto estroboscópico de destellos azules pero sin lograr detener su carga. «¡Combate cuerpo a cuerpo! ¡Entren dentro del escudo!», grité en el canal de radio de la FRR, con la voz ronca. «¡Usen sus cuchillos, bayonetas, lo que sea! Tienen que hacer pasar objetos lentos a través de la barrera». Fue una sesión informativa táctica impartida en medio de un huracán de violencia. El líder de la FRR, un teniente cuyo rostro era una máscara sombría de determinación, entendió de inmediato. «¡Fuego de supresión! ¡Primer escuadrón! ¡Calen bayonetas! ¡Conmigo!», mientras su equipo descargaba un volumen de fuego desesperado y abrumador sobre el primer mirmidón. Gunny y yo nos movimos para interceptar al segundo. No hubo tiempo para tácticas ni sutilezas. Fue una carrera loca a través de 30 yardas de asfalto roto. La espada en mi mano se sentía viva. A medida que acortaba la distancia, el bajo zumbido se intensificó, la hoja vibrando con una energía hambrienta. El mirmidón blandió su propia arma en un amplio arco horizontal, destinado a cortarme por la mitad. Me agaché por debajo, el aire chisporroteando sobre mi cabeza, y lancé mi propia espada capturada hacia adelante. La sentí pasar a través de la resistencia invisible del escudo. No hubo destello, solo una sensación momentánea de empujar a través de gelatina espesa. Luego, la hoja se hundió en el abdomen blindado de la criatura con un siseo repugnante y chirriante. Un icor negro salpicó mi rostro. La criatura se tambaleó hacia atrás con un chillido agudo, un sonido que era una extraña mezcla de retroalimentación mecánica y dolor orgánico. El caos del combate era absoluto. Vi a Phineas Albright, nuestro médico, nuestro tranquilo y gentil Finn, tratando de arrastrar a un Ranger herido de la FRR, detrás de la cobertura del Striker. El primer mirmidón, el que estaba siendo suprimido, giró inesperadamente. Su espada se lanzó, un parpadeo de luz blanca, y empaló a Finn a través del pecho, levantándolo del suelo antes de arrojar su cuerpo a un lado. Algo dentro de mí se rompió. El entrenamiento, la disciplina, el miedo, todo se consumió, reemplazado por una rabia fría y cristalina. Ya no era un soldado ejecutando una misión, era un instrumento de venganza. Me moví sin pensar,
mi cuerpo impulsado por el dolor y la furia. Paré otro golpe del mirmidón herido, las hojas alienígenas chocando con un sonido como de cristal rompiéndose. Giré dentro de su guardia y hundí mi espada en su garganta. Se derrumbó, sus sistemas fallando con una cascada de luces azules moribundas. Gunny y los Rangers de la FRR lo estaban pasando peor con el otro. Era un torbellino de muerte. Su hoja, un borrón. Habían perdido a 2 hombres más. Entonces, uno de los Rangers de la FRR, un chico no mayor de 20 años, hizo algo increíblemente valiente y estúpido. Lanzó un grito de guerra y se arrojó corporalmente contra el mirmidón. No tenía un arma, simplemente cargó un ariete humano. El mirmidón lo empaló al instante, pero el sacrificio del Ranger había cumplido su propósito. Por un segundo fatal, la criatura quedó enredada, sus movimientos obstaculizados. Esa fue la apertura que los demás necesitaban. 2 Rangers con escopetas se adelantaron y vaciaron sus cartuchos en el mirmidón a quemarropa. El gran número de impactos simultáneos de baja velocidad a distancia cero fue demasiado para el escudo. Se sobrecargó y colapsó. La perdigonada destrozó a la criatura. La lucha había terminado. El silencio que cayó fue pesado, roto solo por el crepitar de los escombros en llamas y los jadeos entrecortados de los supervivientes. La calle era una carnicería. Habíamos perdido a Finn. Corbin se había ido. La FRR había sufrido graves bajas, pero habíamos ganado. Teníamos 3 mirmidones muertos y una pieza inestimable de su tecnología. No había tiempo para el duelo. ¡Carguen a los hostiles! ¡Carguen a nuestros muertos!, gritó el teniente de la FRR. ¡Nos vamos ya! Trabajamos con una eficiencia frenética, arrastrando los pesados cadáveres alienígenas a la parte trasera del Striker junto con los cuerpos de nuestros camaradas caídos. Acosté a Finn suavemente, sus ojos mirando fijamente el cielo lleno de humo. Tomé sus placas de identificación. Había tomado las de Corbin antes. Yo las llevaría. La rampa se levantó, sellándonos en el oscuro y abarrotado interior. El motor del Striker gritó mientras retrocedía por el callejón y aceleraba, conduciendo a toda velocidad a través de las ruinas de una ciudad que ya no era nuestra. Estábamos escapando del infierno, llevando con nosotros el precio de nuestro conocimiento y las semillas de nuestra venganza. El Striker no nos llevó a una base de operaciones avanzada ni a un hospital de campaña. Nos trasladaron en avión directamente desde un aeródromo seguro, en las afueras de la zona de contención de Filadelfia, la CTCP, como la llamaban ahora los altos mandos, al medio del desierto de Nevada. La instalación no tenía nombre en ningún mapa, pero los veteranos de la tripulación de vuelo la llamaban Sitio Bravo del NTTR. Era nuestra Área 51, pero sin la tienda de regalos para entusiastas de los ovnis. Gunny y yo, los últimos miembros supervivientes de TISA 4, fuimos colocados en una instalación de interrogatorio estéril y blanca bajo estricta cuarentena médica. Durante 72 horas, fuimos pinchados, examinados y escaneados por médicos con trajes de materiales peligrosos que nos miraban como si fuéramos placas de Petri andantes. Nos tomaron sangre, muestras de tejido y analizaron nuestros perfiles psicológicos hasta el agotamiento. Buscaban cualquier signo de contagio alienígena, pero creo que también buscaban ver si nuestras mentes se habían quebrado. Quizás lo habían hecho. El interrogatorio fue implacable. Pasé lo que parecieron días en una habitación sin rasgos con un espejo unidireccional, hablando con una serie de oficiales de inteligencia y científicos de DARPA sin rostro. Relaté cada segundo de la batalla, cada detalle de los movimientos de los mirmidones, cada matiz del fallo del escudo. Mi testimonio, la confirmación de Gunny y la evidencia física que habíamos traído se convirtieron en la base del proyecto Quimera, el nombre oficial de la respuesta de la humanidad. Entonces me presentaron al Dr. Alastair Cromwell. No era como los otros científicos. Los otros eran cautelosos, académicos. Cromwell era un depredador. Era un físico y científico de materiales con ojos agudos e inteligentes
que no se perdía nada y una torcedura cínica en la boca, como si ya hubiera visto el fin del mundo y solo le molestaran los detalles. Era el jefe de todo el proyecto. «Sargento Rourke», dijo, su voz un barítono seco. No me ofreció la mano. He leído su informe. Fascinante. Dígame, cuando sostuvo su arma, ¿qué sintió? Sus preguntas siempre eran así, menos sobre tácticas y más sobre la experiencia granular y sensorial. Estaba obsesionado con los artefactos que habíamos recuperado. Tenía la espada capturada y los trozos de armadura de Mirmidón dispuestos en su laboratorio como una reliquia sagrada, y trataba mi memoria como otra pieza del rompecabezas. Me mostraron las grabaciones de la necropsia. Me obligué a mirar mientras los cirujanos con trajes presurizados abrían al Mirmidón. Las imágenes eran grotescas y fascinantes. Su anatomía interna era una extraña fusión de insecto y máquina. Órganos que se asemejaban a los de un escarabajo terrestre estaban entretejidos con procesadores cristalinos y haces de lo que parecían ser cúmulos nerviosos de fibra óptica. «Es un arma biológica construida con un propósito», explicó Cromwell, su voz desprovista de emoción mientras veíamos cómo extraían un implante metálico de la caja craneana de la criatura. «No es una especie que evolucionó, sino una casta que fue diseñada, cultivada, no nacida. Son armas vivientes, Rourke, y sus creadores las enviaron aquí por una razón. Las noticias del mundo exterior eran sombrías. Mi teoría sobre el combate cuerpo a cuerpo fue un punto de inflexión, pero no nos ganaría la guerra. No se podía simplemente ordenar a Talasumulu a todo un ejército que calara bayonetas y cargara contra una fuerza tecnológicamente superior. Era un suicidio a gran escala. El gobierno había tomado una decisión terrible. Después de varios intentos fallidos de retomar el centro de la ciudad, declararon Filadelfia perdida. Se estaba erigiendo un muro masivo alrededor de la ZCP, convirtiendo una importante ciudad estadounidense en una colmena alienígena permanente. El debate en Washington, me dijo Cromwell, había incluido breve y aterradoramente una opción nuclear de bajo rendimiento, pero el riesgo de que el cubo reaccionara de una manera imprevista o de que el escudo simplemente absorbiera la explosión era demasiado grande, sin mencionar el suicidio político de bombardear tu propio suelo. Gunny y yo éramos fantasmas, hombres fuera de tiempo. Oficialmente figurábamos como muertos en acción, nuestras familias notificadas e indemnizadas. Éramos demasiado valiosos y estábamos demasiado contaminados con conocimiento clasificado para ser devueltos al mundo. Las noches eran lo peor. Me despertaba en mi habitación estéril, las imágenes del sacrificio de Corbin y la muerte de Finn repitiéndose en un bucle en mi cabeza. La culpa del superviviente era un peso físico, un veneno en mi sangre. Habíamos pagado por este conocimiento con la vida de nuestros amigos, y ahora éramos prisioneros de él. Pero en el laboratorio de Cromwell se estaba forjando un nuevo tipo de guerra. Usando mis datos, la espada capturada y los restos de los Mirmidones, su equipo estaba en una carrera frenética contra el tiempo. No solo intentaban entender la tecnología del enemigo, intentaban volverla en su contra. Había comenzado una nueva carrera armamentista, y nosotros éramos el pistoletazo de salida. 1 mes. Eso es lo que tardó el mundo en asentarse en una nueva y aterradora realidad. Los Mirmidones no intentaron salir de la zona de contención de Filadelfia. En cambio, la fortificaron. El reconocimiento con drones los mostró transformando la ciudad. Extrañas estructuras cristalinas, como termiteros negros y orgánicos, crecían del suelo, todas conectadas al cubo central. Ya no era una cabeza de playa, era una fortaleza, una colmena. Estaban construyendo algo. Abajo, en los laboratorios estériles del sitio Bravo, el equipo de Cromwell tuvo un gran avance. No podían replicar la espada de energía alienígena, la fuente de poder y la ciencia de materiales. Estaban todavía siglos más allá de nosotros. Pero habían descifrado el escudo. Descubrieron la frecuencia y la firma de energía exactas en las que operaba el escudo. No podían copiarlo, pero podían perturbarlo.
aprendieron a emitir una ráfaga de ruido electromagnético tan fuerte y precisa que, durante unos preciosos segundos, ensordecía el emisor del escudo, provocando el colapso de la barrera. Basándose en este principio, se apresuró la producción de 2 prototipos. El primero fue la granada disruptora M9, un explosivo no letal que liberaba un pulso electromagnético dirigido. El segundo fue un arma personal de combate cuerpo a cuerpo, el rompedor cinético. Venía en forma de cuchillo y machete. Al activarse, una célula de energía en la empuñadura enviaba una vibración de alta frecuencia por la hoja de carburo de tungsteno. Una vibración sintonizada a la frecuencia resonante, exacta necesaria para atravesar un escudo de mirmidón, como si no estuviera allí. El día que Cromwell me los mostró, sentí algo que no había sentido en un mes: esperanza. Me sacaron de mi jaula dorada y me pusieron a trabajar de nuevo. Ya no era solo un soldado, era un sistema viviente de prueba de armas. En un hangar subterráneo seguro, tenían una pieza recuperada de la placa pectoral de un mirmidón, montada en un banco de pruebas. Su emisor de escudo conectado a una fuente de alimentación. Mi trabajo era ayudarles a perfeccionar los rompedores. Activaba el prototipo, sentía el zumbido en mi mano y practicaba la estocada lenta y deliberada que había descrito 1000 veces. La primera vez que la hoja se deslizó a través del campo azul trémulo y se clavó en la armadura alienígena, una sonrisa salvaje se extendió por mi rostro. Se estaba formando una nueva unidad en secreto. La Dirección de Enfrentamiento contra Exoamenazas, o DEE. Un nombre elegante para un escuadrón suicida. Estaban seleccionando a los mejores de cada rama de las operaciones especiales. Rangers, SEALs, Delta, reconocimiento de los Marines. Y Goonie y yo íbamos a ser sus instructores. Los entrenamos en el nuevo arte de la guerra. Les enseñamos a suprimir, perturbar y acercarse. A luchar como un equipo donde un grupo lanza disruptores, mientras el otro se acerca para matar con los rompedores. Era brutal, íntimo y aterradoramente personal. Estábamos convirtiendo a nuestros tiradores más hábiles en caballeros medievales, cambiando rifles por espadas. Entonces cayó la otra ficha. Un satélite del NORAD, mirando a través de las nubes sobre Illinois, confirmó nuestros peores temores. Un segundo cubo se había materializado. Flotaba en el cielo directamente sobre el Millennium Park, en el corazón del centro de Chicago. La invasión no era un evento singular, era un proceso. La segunda fase acababa de comenzar. Para mí, la noticia fue un fuego clarificador. Esto era personal. Cada vez que miraba los rostros de los jóvenes operadores que estábamos entrenando, veía a Jaskevich y a Finn. Veía el precio que habíamos pagado por esta segunda oportunidad. La venganza era una piedra fría y dura en mi estómago. Entrené con una ferocidad que rozaba la obsesión, mis manos callosas por la empuñadura del rompedor cinético. No solo iba a enseñarles a luchar, iba a liderarlos. La sesión informativa se celebró en un hangar cavernoso en el sitio Bravo, el aire espeso con el olor a combustible de avión y ozono. El general MacLeod se paró ante nosotros, su rostro más sombrío y cansado de lo que jamás lo había visto. Esta vez no estaba en una pantalla, estaba aquí, en carne y hueso. Detrás de él, una imagen satelital masiva de Chicago brillaba en un monitor, con un círculo rojo recién dibujado alrededor del centro de la ciudad. Señores, comenzó su voz baja y grave. A las 4 de esta mañana, el segundo cubo comenzó a desplegar mirmidones. La situación en Chicago se está deteriorando rápidamente. Esta es la operación réplica de hierro. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara sobre nosotros. Esta no es una misión de recuperación. No podemos ganar una batalla convencional por la ciudad. Todavía no. Este es un ataque de decapitación. Una inserción quirúrgica. Su objetivo es el cubo mismo. Un equipo de Los Álamos ha desarrollado una carga termobárica de alto rendimiento, el revientanúcleos, diseñada específicamente para perturbar la firma de energía de estas estructuras alienígenas.
Su misión es abrirse paso hasta la base de ese cubo y colocar la carga. Un murmullo recorrió a los operadores de la DEE reunidos. Era un billete de ida. El proceso de equiparse fue un ritual silencioso y solemne. Nos pusimos una nueva armadura corporal reforzada, un portaplacas de cerámica más pesado diseñado para, al menos, tener la oportunidad de detener un golpe de refilón de una espada de energía. Revisamos nuestros rifles, nuestras armas de mano y luego las nuevas herramientas de nuestro oficio. Cada uno de nosotros enganchó una fila de granadas disruptoras M9 a nuestros chalecos. Luego vinieron los rompedores cinéticos. La mayoría de los hombres tomaron el cuchillo de combate estándar de 12 pulgadas. Yo elegí un rompedor hecho a medida. Un pesado machete de 18 pulgadas cuyo peso y equilibrio había ayudado a perfeccionar a los ingenieros de Cromwell. Lo sostuve en mi mano, su peso frío y sólido un consuelo. Ya no era el sargento Rourke, miembro de TISA 4. Ahora era Cazador 1 real, líder del elemento de asalto principal. Gunny era mi segundo al mando, su rostro curtido una presencia tranquilizadora a mi lado. Éramos la punta de la lanza. 2 V-22 Ospreys esperaban en la pista, sus motores ya zumbando. Embarcamos en silencio, la rampa sellándonos en el vientre de la bestia. El vuelo fue corto y turbulento. Cuando la rampa volvió a bajar, no estábamos en el tranquilo desierto de Nevada. Estábamos en la azotea de un rascacielos con vistas a un Chicago en llamas. La ciudad era una visión del infierno. El cielo lejano brillaba anaranjado por los incendios, y el aire estaba lleno del grito de las sirenas, y el trueno esporádico de tiroteos sin esperanza. Descendimos en rappel por el costado del edificio hacia la oscuridad a nivel de la calle, nuestras botas crujiendo sobre el vidrio. No habíamos avanzado una manzana cuando tuvimos nuestro primer contacto. Una patrulla de 3 mirmidones dobló una esquina, sus movimientos espasmódicos y alertas. Cazador 2, disruptor a mi señal. Ciseé en las comunicaciones. Señal. Una granada voló por el aire, aterrizando perfectamente en el centro de la patrulla. Detonó con un fuerte chasquido y un destello de luz blanco-azulada, pero sin metralla. Por un instante, no pasó nada. Luego, los escudos personales de los 3 mirmidones chisporrotearon y murieron. ¡Fuego a discreción!, bramó Gunny. Fue la primera vez que la humanidad realmente contraatacaba. Nuestros rifles, antes inútiles, ahora desgarraban a los alienígenas sin escudo. Los proyectiles de 5,56 milímetros destrozaron sus cuerpos biomecánicos y cayeron en una lluvia de ícor y armadura destrozada. Un grito de júbilo se elevó de algunos de los operadores más jóvenes. Teníamos una oportunidad. Era una oportunidad escasa, sangrienta y desesperada, pero era real. Nuestra ventaja táctica era clara. Nos movimos con una eficiencia brutal. Cazador 2. El equipo de apoyo inmovilizaría a un grupo con fuego de rifle y los incapacitaría con disruptores. Cazador 1, mi equipo, entonces acortaría la distancia y terminaría el trabajo con nuestros rompedores. Era una danza mortal de pulsos electromagnéticos y acero frío. Pero los mirmidones seguían siendo letales. Sus espadas de energía eran igual de mortales, su velocidad y fuerza igual de abrumadoras. Ganamos nuestros primeros enfrentamientos, pero no sin coste. Sufrimos nuestra primera baja en una estación de autobuses destrozada, un joven SEAL atrapado por un enemigo que flanqueaba. Nunca vio la espada que le quitó la cabeza. La victoria tenía un precio, pagado con sangre. Y todavía nos quedaban millas por recorrer, a través de una jungla de hormigón repleta de monstruos, para llegar al corazón de la tormenta. Cuanto más nos adentrábamos en el corazón muerto de Chicago, más nos dábamos cuenta de que el enemigo estaba aprendiendo. Se estaban adaptando. Empezamos a encontrar nuevas variantes, mirmidones más grandes y pesadamente blindados con exoesqueletos más gruesos y un tinte rojizo y furioso en sus venas bioluminiscentes. Los apodamos pretorianos. Sus escudos eran más fuertes.
requiriendo 2 granadas disruptoras en rápida sucesión para derribarlos. También eran más inteligentes. No son solo un enjambre, gruñó Gunny por las comunicaciones, mientras nos cubríamos detrás de un autobús urbano quemado. Están pensando. Tenía razón. Estaban usando tácticas de infantería clásicas contra nosotros. Emboscadas, maniobras de flanqueo, atrayéndonos a zonas de muerte. Sacrificaban una patrulla más pequeña para atraernos al descubierto, donde un pretoriano esperaba en las sombras. Esto no era una infestación sin cerebro. Estábamos luchando contra un ejército disciplinado e inteligente. En el gran salón de un banco derrumbado, sus suelos de mármol resbaladizos por el agua de lluvia y la sangre, mi equipo estaba inmovilizado. Un pretoriano había atravesado una pared, separándome del resto de mi escuadrón. Los demás estaban ocupados con una avalancha de mirmidones estándar que entraban por las ventanas. Solo éramos el monstruo y yo. Era un gigante, de 9 pies de altura. Soltó un chillido y cargó, su espada de energía zumbando. Esta era la prueba definitiva de nuestra nueva tecnología y de mi propio entrenamiento. Activé mi rompedor, el pesado machete vibrando en mi agarre. Esquivé su primer golpe furioso, la punta de su hoja dejando una cicatriz fundida en el pilar de mármol detrás de mí. Le lancé un disruptor a los pies. El escudo parpadeó pero resistió. Era justo como temíamos. Los escudos de los pretorianos podían soportar un solo pulso. Se abalanzó de nuevo. No tenía opción. Solté mi rifle y me enfrenté a su carga, mi rompedor sostenido con ambas manos. Paré su espada, el impacto sacudiendo mis brazos hasta el hombro. Usando su impulso, giré y hundí mi hoja vibrante profundamente en la armadura más débil de la articulación de su cadera. El pretoriano rugió, un sonido de furia y agonía, y me golpeó con su mano libre, enviándome a volar por el salón. Aterricé con fuerza, mis costillas gritando en protesta. Un dolor agudo y punzante estalló en mi hombro izquierdo. Dislocado. El pretoriano se estaba girando, herido pero lejos de estar muerto. Antes de que pudiera acabar conmigo, Gunny y otros 2 operadores de la DE descargaron un campo de fuego abrasador, atrayendo su atención. Otra granada disruptora estalló, y esta vez, el escudo del pretoriano se apagó y murió. Mi equipo lo rodeó, sus rompedores destellando, y derribaron a la bestia. «Kyle, ¿estás herido?», gritó Gunny corriendo a mi lado. «El hombro está fuera», jadeé, apretando los dientes mientras me lo volvía a colocar bruscamente en su sitio. El dolor era candente, pero la adrenalina era más fuerte. «Estoy bien, avancemos. Continuamos. Nuestro número disminuyendo». Éramos un remanente harapiento y sangrante de la fuerza de élite que había aterrizado horas antes. Pero a través del humo y la ceniza que caía, finalmente pudimos verlo. El cubo. Flotaba silenciosamente sobre el Millennium Park, un monumento de negrura imposible, absorbiendo la luz misma del aire. En su base, donde casi tocaba la icónica escultura de Bean, había un mar retorcido de mirmidones. Cientos de ellos. Una guardia pretoriana montaba centinela, flanqueando el punto donde debía colocarse el revientanúcleos. La voz del general MacLeod crepitó en mi oído, débil y distante. «Cazador 1 está en el objetivo, está en la punta de la lanza. Toda la operación descansa sobre sus hombros. Coloquen la carga». No había plan de extracción. Todos lo sabíamos. Este era un viaje de ida. Miré a Gunny, al puñado de operadores supervivientes, sus rostros surcados de mugre y sangre alienígena, sus ojos ardiendo con una resolución fatalista. Levanté mi rompedor cinético. El revientanúcleos estaba en la espalda de nuestro especialista en armas pesadas, un hombre llamado Díaz. Solo teníamos que llevarlo hasta allí. Activé mi micrófono en el canal de todo el equipo, mi voz un ronco grito de batalla. «¡Por Jaskevich! ¡Por fin! ¡Por Filadelfia!». Activé mi rompedor. La hoja de 18 pulgadas cobró vida con un zumbido, su filo brillando con una energía tenue y mortal. «¡Carguen!», con un grito unificado de desafío. Lo que quedaba del equipo cazador
surgió de la cobertura de los edificios destrozados. Un asalto desesperado y final hacia el corazón del enjambre alienígena. Mi mundo se redujo al espacio frente a mí, a la hoja brillante en mi mano y al mar de monstruos entre nosotros, y nuestra última y desesperada esperanza de salvación.